Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Vamos a hacer el recorrido de lo que le llamamos el Cerro Pelado. Hicimos el del Dragón, que está muy cerca. A mis espaldas está lo que sería el Cerro Pelado, del lado que no está pelado. Tiene que ver con la orientación hacia dónde mira. Este lugar se usaba para correr bicicletas, etc. Un camino también muy cerca. Estamos a muy pocos kilómetros de la ciudad de La Falda. Venga, les muestro y los invito también a recorrerlo conmigo. Y en este caso el recorrido es urbano. Bordeamos las vías del tren que ya ha comenzado a circular en estos días por Avenida Kennedy de norte a sur y vamos a girar a la izquierda y de aquí en 1 kilómetro aproximadamente nos vamos a encontrar con el ingreso a lo que nosotros le llamamos el Cerro Pelado. Un fenómeno de todas las ciudades acá en la sierra es que se va expandiendo la urbanización a lugares como este hermoso lugar donde hay varias casonas e incluso algunos lugares para poder hospedarse. La avenida Olimpia, viniendo de La Falda al Cerro Pelado, y nos llevaba antes a lo que iba a ser el polideportivo municipal, allá al fondo, pasando ese motorhome. Allí al fondo, la piedra fundamental, es un proyecto que ya dejó de tener presencia en nuestra ciudad. Comenzamos a subir ya en el tramo final, saliendo de esta última urbanización hacia el lado de la sierra, hacia el oeste, y en este precioso día que salimos venimos a reencontrarnos con los lugares que de niños caminábamos y salíamos con los amigos. Y aquí, pequeño, chiquito, nuestra salida de hoy que nos lleva hasta este Cerro Pelado, un lugar que es si bien es bajo, es un lugar que tiene muy pero muy buena vista. Así que los últimos tramos en moto, llegamos al ascenso y ya les mostramos desde arriba las imágenes de nuestra ciudad de La Falda. A este le denominamos el Cerro Pelado porque bueno, toda esta estribación que sería la que da al este nunca tuvo vegetación prácticamente. Allá podemos también ver al fondo el Camino del Dragón que hemos hecho en otra oportunidad y de acá tenemos un hermoso parador. La Falda, como en muchas localidades que tienen como gran valor agregado el paisaje, hay distintas legislaciones que controlan las construcciones, ¿no? La idea es que este paisaje, que es el patrimonio de todos, pueda seguir estando y pueda convivir con algo de urbanización. Por allá vemos que hay una casa. No les quiero explicar lo que significó los incendios que habíamos visto en un capítulo anterior, donde esa casa estuvo rodeada de fuego. Allá la podemos ver en la colina.
Le vamos a tener que cambiar el nombre a nuestro Cerro Pelado, porque con todos estos años, como ustedes pueden observar, estamos rodeados de los árboles que se plantaron hace muchos años con las escuelas, que tienen que ver con los pinos, básicamente, las coníferas. El Cerro Pelado con esta vista de fondo, la ciudad de La Falda, nuevamente, para ustedes. La gomería de Bastian con Federico, porque en la última recorrido pinchamos. Acá estamos desarmando la moto. Saludos, nos está solucionando, porque en estas motos no lo podés hacer solo en la ruta. Así que bueno, gracias Federico. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo, qué lugar ocupa el frío. Ahora puedo ver quién soy yo, cómo llenar este vacío.